El mensaje se ha tratado acerca de la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Comenzando desde el Padre Nuestro. ¿Sí? Y ahora es la pregunta número 124 de las 129 preguntas y respuestas que tiene el Catecismo de Heidelberg. Y yo decía, bueno, ¿por qué Heidelberg? ¿Alguien sabe por qué es Heidelberg? ¿Sí? Bueno, Heidelberg pues es una ciudad pequeña de Alemania, y ahí se editó por primera vez este catecismo, y por eso es el Catecismo de Heidelberg. Y esto se hizo, hermanos, hace más de 450 años que se editó, y en todo este año los mensajes han sido precisamente bajo este catecismo, para que nosotros, cada uno de nosotros, nos enseñemos un poco más, porque todo está hecho a la luz de la palabra. No hay nada que esté fuera del contexto de la palabra del Señor. Y la pregunta ahora la pregunta del catecismo es: ¿cuál es la tercera súplica en relación a la oración modelo? Y la tercera súplica, bueno, pues la encontramos ahora en donde se dice: que sea hecha tu voluntad, como en el cielo y como en la tierra. Bueno, pues para ello me permití encontrar acerca de la voluntad del Señor una anécdota por ahí. Es una anécdota cristiana. Se dice que era un joven campesino cristiano, tenía su iglesia cerca, pero él en la semana, todos los días, el joven ensillaba su caballo y se iba a visitar a su novia. Esto lo hizo durante 2 años que duró su noviazgo. Entonces, una tarde, como era su costumbre de ensillar su caballo e ir a visitar a su novia, la cual vivía cerca de donde él vivía, ¿verdad? Entonces, una tarde se le acerca una anciana de su iglesia y le dice: hermano, Dios me ha enviado a decirte que no es su voluntad que te unas en matrimonio con esa joven. Esa no es la esposa que Dios tiene preparada para ti. Entonces el hermano, sorprendido, se quedó: ¿qué? Y bueno, él confundido, pues ora a Dios y le dice: Señor, confirma por medio de una señal, si es tu voluntad, que esta joven sea mi esposa. Bueno, al día siguiente dice que estaba ensillando su caballo, pero para ir a visitar a su novia otra vez, y le vino otra vez a su mente otra idea, y oró a Dios y le dice: ahora, Señor, si es tu voluntad que yo me case con ella, permite que mi caballo me lleve a su casa y no tenga yo que guiarlo. De lo contrario, si el caballo, que el caballo pierda el camino y me lleve a otro lado, aceptaré tu voluntad. Entonces, el joven se subió a su caballo y, sin guiarlo, pero como era la costumbre, su caballo se fue por la vereda por donde todas las tardes iba y llegó a la casa de la novia. La cosa aquí es de que se casaron y todo fue muy bien, pero al año y medio ese matrimonio fracasó. Y por más intentos que hicieron porque esto no sucediera, el matrimonio
fracasó. Y el joven ya, pues todo, se sentía muy mal, su matrimonio había fracasado y ya no había nada que hacer para que su matrimonio fuera restituido. Entonces fue a visitar a su pastor de la iglesia y le dice, y ya le cuenta toda la historia, y le dice el hermano, ¿por qué fracasó mi matrimonio? Si yo tomé la decisión después de haber consultado la voluntad de Dios. Hermano, le respondió el pastor, es que tú no hiciste la voluntad de Dios, tú hiciste la voluntad del caballo. ¿Sí? Y es que el joven, hermanos, a todas luces, según la anécdota, no hizo la voluntad de Dios. La anciana hermana de la iglesia le salió a su paso y le dijo lo que tenía que hacer. Él buscó por todos medios hacer su propia voluntad. Y el hermano pastor le dijo, es que tú no hiciste la voluntad de Dios. Acuérdate de lo que dijo nuestro Señor Jesús allá en Mateo capítulo 26, 39, al final del versículo, cuando Él ora allá en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, y le dice a su Padre Celestial, pero que no se haga como yo quiero. Imagínense nada más el Señor Jesús orando al Señor, porque ya estaba próxima a su partida, pero próxima a su muerte también, ¿verdad? Y entonces le dice al Señor, no se haga como yo quiero, le dice su pastor, sino como tú se hagan las cosas. Y esto a veces, hermanos, suele suceder. A mí me ha sucedido, ¿sí? Que queremos buscar nuestra propia voluntad, pero no la del Señor, no lo que Dios quiere para nosotros realmente. Entonces, esta fue la anécdota de la voluntad, no de Dios, como dijo el pastor, sino la voluntad del caballo. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, Padre, porque tu voluntad sea hecha, Señor, en cada uno de nosotros. Y permite, oh Dios, que tu palabra, Padre, traiga renuevo, Padre Santo, a nuestra vida, Señor, sobre todo a nuestra vida espiritual. Háblanos, oh Dios, en esta mañana. Y Padre eterno, que tu buen Espíritu, Padre Santo, sea la guía y la dirección, Señor, de la reflexión, Padre, de tu santa palabra. Gracias, oh Dios Todopoderoso, y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La voluntad, el significado de voluntad. Es muy difícil buscar una definición. Y se dice que la voluntad es la potencia del hombre que le mueve a hacer o no hacer una cosa. Facultad del ser humano para gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinada. Me gustaron estas definiciones, pero fíjense que busqué la palabra voluntad en un diccionario normal, no cristiano, y ahí se habla del Señor, y finalmente dice ahí que es la voluntad es la determinación o decreto de Dios. La definición de la palabra voluntad. Pero, ¿cómo es que nosotros vamos a vivir en la voluntad del Señor? Es por ello que el catecismo ahora toma esta parte de la oración modelo donde dice, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, como en la tierra. Y es que esto así es, hermanos. La voluntad debe de ser acatada
en los cielos y en la tierra. Y esto lo vamos a ver, por qué también en los cielos es acatada la voluntad del Señor. Leímos ahorita varios pasajes, ¿verdad?, de la palabra en Mateo 7 del 13 hasta el 29, y es que ahí se está mencionando también la voluntad de Dios. En el primer pasaje titulado, cada pasaje tiene un título y dice la puerta estrecha, versículos del 13 al 14. Entrar por la puerta estrecha. Es que la puerta ancha y la puerta angosta, en esa es muy fácil entrar, ¿sí? En esa todo el mundo quisiera entrar. Pero nosotros, hermanos, tenemos o somos muy privilegiados porque nosotros escogimos esa puerta estrecha. Esa puerta en donde dice al final de estos versículos que muy pocos la hallan. Entrar por la puerta estrecha. Y nosotros tuvimos el valor, la valentía de decidirnos entrar por esa puerta estrecha. Porque la palabra del Señor nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. No nos dice para nada que va a entrar un buen número. Por eso es que les digo, nosotros somos un pequeñito grupo. En porcentaje, mundialmente, ¿cuánto creen que es el porcentaje de cristianos en el mundo? Es muy pequeño, ¿sí? Por eso nos debemos de sentir, hermanos, muy privilegiados. Sabemos que vamos a tener, ¿sí?, muchas pruebas. Por eso es que es la puerta estrecha. Porque la puerta angosta, ahí dice la palabra, esa lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Hacen su voluntad, pero nosotros hemos acatado la voluntad de Dios, hermanos, al escoger esta puerta estrecha. Y en el siguiente pasaje, por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, lo leímos. Así que por sus frutos los conoceréis. Y es una invitación muy constante del Señor que si nosotros cumplimos y acatamos y nos sujetamos a su voluntad, hermanos, nosotros seremos como árboles frutales. No nada más que lleven puras hojas, sino que lleven su fruto en abundancia. Y por eso es que la palabra del Señor nos dice muy claramente que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es una invitación también a que hagamos la voluntad del Señor. Porque el Señor nos dice que si nosotros lo hacemos, entonces llevaremos frutos. Frutos que glorifiquen. Frutos que lleven la alabanza al Señor. Y luego dice, nunca os conocí. O nunca les conocí. Los versículos del 21 al 23. Yo antes tenía otra visión de estos versículos. Tremendos. Tremendos. Pero aquí, sin duda, es que
en este pasaje de la palabra se nos está diciendo que nuestras obras, esto ya se ha dicho en algunas ocasiones, que nuestras obras sean obras verdaderamente genuinas delante de Dios y no de los hombres. Que sean, que estas obras carezcan de autenticidad delante de Dios. Y en estos versículos, por eso dice ahí que nunca les conocí, porque verdaderamente hay muchos que no hacen la voluntad del Señor. Hacen la voluntad, me pongo yo a pensar, hermanos, hacen la voluntad propia para sus ganancias. Hay muchas cosas que se están dando hoy día. Por eso es que también por ahí la palabra, hay cristianos light, que quieren cosas para su propia conveniencia. No quieren oír los hombres, lo que renunciemos a nuestra propia voluntad. Y dice el otro concepto, que con toda humildad obedezcamos su voluntad, que es la única buena, no hay otra. Jesús, orando en el monte de los olivos, ya lo mencioné, ¿verdad? En la anécdota de la voluntad del caballo. Jesús, orando en el monte de los olivos, le dice a su Padre: si quieres, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces, hermanos, nos podemos desesperar porque queremos en un momento dado sanar? Como decía ahorita su testimonio del hermano Roberto, con ese malestar en su garganta, es cierto. ¿Sí? Yo también propiamente, personalmente, tuve un problema muy fuerte en mi garganta. Se siente uno muy mal, ¿sí? Y a veces llega a desesperarse uno y le dice uno al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? Haz tu voluntad en mi vida, Padre. Sáname de esta enfermedad. Pero nuestro mismo Señor Jesucristo le dice a su Padre Celestial que no se haga la voluntad de Él, sino que se cumpla la voluntad del Padre. El hacer tu voluntad, dice la palabra, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es obedecer la voluntad. Salmo 48, que lo leímos en el pasaje que se leyó. ¿Cómo lo expresa el salmista? El hacer tu voluntad, Dios mío, dice, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo me gusta a mí a veces leer ese Salmo 112, que se titula, dice ahí muy bonito, la prosperidad del que teme a Dios? Y el primer versículo dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cumple su voluntad. Y si lo ven, hermanos, ese salmo, después viene una serie de prosperidad enorme para aquel que teme a Jehová. Como lo mencionó nuestro pastor, el rey Nabucodonosor, como dicen, tuvo que tocar tierra. ¿Sí? El Señor lo zarandeó muy feo. Y finalmente, ¿qué hace el rey tan soberbio, tan lleno de poder y todo lo demás? ¿Qué hace? Reconoce la voluntad perfecta de Dios.
en los cielos y en la tierra. Y humildemente se sujeta a Él. ¿Cómo es que a veces, de veras, nosotros andamos vagando por ahí, caminando, queriendo hacer que nuestra propia voluntad se cumpla y no la voluntad del Señor? Este rey tan poderoso, tan firme, tan fuerte, tuvo que caer y tuvo que reconocer finalmente quién es Dios. Y bajo su voluntad, Él vivió también. El concepto número 3 dice: para que cada uno de nosotros cumpla su deber y vocación tan fiel y gozosamente. Esto se escucha muy bonito. Cada uno de nosotros cumpla su deber y vocación de manera fiel y gozosa, si es que cumplimos su voluntad. En el Salmo 104:33 se nos dice que mientras vivamos, le alabemos, le exaltemos, dándole toda la gloria. Si esto lo hacemos, hermanos, estamos del otro lado. Si no lo hacemos, bueno, pues es momento de recapacitar, reflexionar, ¿sí? Y renovar nuestros bríos de buscar la voluntad de Dios. Después dice: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Y también por eso me gusta a veces mencionar en mis oraciones que hago al principio, digo lo que dice el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Por eso yo escucho a veces el testimonio de mi hermana Clarita, que desde que se levanta y hasta que se acuesta, ella está alabando a Dios. ¿Sí? Esto lo hacemos, hermanos, y es una invitación para cada uno de nosotros. Eso es vivir en la voluntad de Dios. Por eso el salmista, de veras, a mí, bueno, hay salmos, y es los salmos, desde el primer salmo, el salmo número 1, ¿a quién se refiere, hermanos? Primeramente se refiere al hombre, porque el hombre es el que tiene autoridad en la casa. Él es el que va a hacer que esa casa esté bien firme y cimentada. ¿Sí? Entonces, si no hay hombre que tenga esa autoridad, ¿sí?, esa casa no va a funcionar. Por eso es que dice el salmista: yo bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es cumplir su voluntad. Eso es estar sujetado a su voluntad, estar acatándola. Primera de Tesalonicenses 5:16, ahí se nos dice: ¿cuándo es que debemos de estar gozosos, hermanos? Esto es siempre. Estar siempre gozosos, buscando vivir bajo la voluntad de Dios. Y es que, hermanos, Dios nos pide mucho, nos pide demasiado. Por eso hay una palabra que se repite varias veces en la palabra santa de Dios, que dice: en gran manera. No se nos dice que le busquemos ahora o le busquemos cada domingo. Dice que le busquemos en gran manera, todos los días de nuestra vida. Y luego el siguiente concepto dice: como los ángeles que están en el cielo. El Salmo 103
que es un precioso salmo, es uno de los salmos que a mí me gustan, ¿verdad? Sobre todo sus primeros 5 versículos. Pero en los versículos 20 y 21 se habla acerca de estos ángeles que alaban a Dios. Y dice allá: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Esos ángeles, hermanos, ese trabajo precioso, hermoso, están alabando a Dios en este momento, como lo estamos haciendo nosotros, ellos lo están haciendo allá. Pero viene la palabra para nosotros: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Si esto lo estamos haciendo, hermanos, como les dije, es un privilegio que tenemos usted y yo, porque estamos cumpliendo y haciendo su voluntad, no la nuestra, sino la voluntad de Dios. Y es que todos y cada uno de nosotros somos sus ministros y somos instrumentos usados en sus manos para cumplir ¿qué? Su voluntad. Entonces, vivamos, hermanos, bajo la voluntad de Dios. Y entonces esto acarreará a nuestra vida las grandes promesas de nuestro Dios que están ahí escritas. Pero siempre, para que vengan estas promesas, antecede a algo, a lo que tengamos que hacer, a lo que tengamos que obedecer, a lo que tengamos que cumplir delante de Dios. Es un llamado. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer finalmente para hacer vivir en la para vivir bajo la voluntad de Dios es aplicándola, ejecutándola, cumpliéndola y acatándola, y así su buen espíritu, hermanos, sin duda nos guiará y dirigirá por los caminos o senderos en donde estos agraden a nuestro Dios, en donde nuestra vida sea agradable delante de Dios, viviendo bajo la voluntad del Señor. Que el Señor les bendiga. Pido a mi pastor que nos haga la oración firmando su palabra. Señor, cada vez que invocamos, Padre, a través de la oración modelo, que seas propicio, Señor, a cada uno de nosotros. Suplicamos que sea hecha tu voluntad, así como es hecha en los cielos, así como la obedecen, Padre, los ángeles. Así nosotros también seamos humildes, reverentes, y lo hagamos de manera gozosa, obedecer la voz de tu precepto. Te rogamos, Señor, que podamos ver la riqueza que hay de tu amor y la riqueza que hay de tu bendición, Padre, en vivir conforme a tu voluntad. Que podamos, Señor, ser fieles hacedores de tu palabra, que buscando, Señor, agradarte en todas las cosas, busquemos también conocer cuál es tu voluntad. Que seamos sensibles, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo y no a nuestros propios deseos y deleites, sino buscar, Señor, serte agradables en todo. Confirma tu palabra, Señor, y recuérdanos, Padre, que hemos sido hechos para gozarnos en ti, viviendo, Señor, conforme a tu precepto. Haznos obedientes, Señor, y permítenos, Padre, disfrutar y gozarnos en la obediencia a tu voluntad. Te lo pedimos, nuestro buen Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén.